Muy buenas tardes, mis hermanos. Ay, caray, se oyó muy fuerte. Muy buenas tardes. Gracias a Dios que tenemos esta nueva oportunidad de compartir su palabra. ¿Qué tal su semana? Muy movida. Sí, qué bueno. Todos pasamos por algunas situaciones. Hermano Julio, qué calladito te lo tenías. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Ya cumpliste 38? Desde hace ratito. Gracias a Dios, de veras. Yo creo que esto de la alabanza es algo donde tenemos que ponernos muy, muy detallistas. Los cantos que han escogido para hoy de ver son cantos preciosos. El mero hecho de decir, soy un hijo de Dios, híjole. Por un lado, qué gran cosa. Por el otro lado, qué gran responsabilidad, de verdad. No es cualquier cosa. Así es de que, pues gracias a Dios, de veras. Gracias a Dios por todo esto. Les pregunto, nada más para ustedes. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo la sienten ahorita? ¿Le están sacando jugo a la vida? ¿Están aprovechando lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros? Porque les aseguro una cosa, sus bendiciones ahí están. Y sus misericordias, créanmelo, las estrenamos todos los días. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias todos los días. Entonces yo creo que vale la pena echarle un poquito a la reflexión y decir, Señor, estoy viviendo la vida como tú quieres que la estemos viviendo. ¿Por qué va todo esto, mis hermanos? Porque quiero que pensemos de una manera reflexiva, sí, pero también hasta crítica en cuanto a nuestra vida cristiana. Porque hoy lo vamos a ver y vamos a estar basándonos en el libro de Hechos, capítulo 2, a partir del verso 42. Y de ahí vamos a estar viviendo lo que hoy quiero compartirles, mis hermanos. Como siempre en la pantalla van a estar ustedes viendo las citas en la Nueva Traducción Viviente. Pero habrá algunos momentos en donde les voy a pedir que busquemos ahí en su Biblia alguna lectura, en la Reina Valera, por supuesto. Quiero compartirles primero, escuchen la palabra, lo que hoy vamos a ver, y piensen un poco cómo se estaba viviendo en aquel entonces aquellas primeras vidas cristianas, aquella primera iglesia primitiva, valga la redundancia. ¿Cuál era la situación en aquel entonces? ¿Cómo se estaba viviendo? Piensen ustedes que este libro de Hechos, en este capítulo 2, habla de el gran discurso que se avienta el apóstol Pedro, tremendo discurso, y muchos se agregaron a la iglesia una vez que fueron bautizados. En fin, pero empieza, y escuchen por favor la lectura, a partir del verso 42, el capítulo 2 de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nos ponemos a leer todo esto, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Vemos ahorita una serie de cosas, vamos a compartir algunos conceptos de aquí, pero piensen un poquito de esa manera así, reflexionando y siendo críticos entre nosotros. ¿Cómo vivían aquellas personas en aquel entonces, aquellos primeros cristianos? ¿Y cómo estamos viviendo nosotros nuestra cristiandad? ¿Cómo está pasando todo esto? Y miren, en el primer concepto que quiero compartirles hablamos de discipulado. En la primera parte del verso 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuántos? Todos. Todos, mis hermanos. Y en esta iglesia, Dios está aquí. Tenemos una declaración como iglesia. Y dice así,
tenemos un gran compromiso con el gran mandamiento para cumplir con la gran comisión. Eso es, toda la iglesia de Dios está aquí. ¿Cuál es el gran mandamiento? Bueno, pues hablamos en Mateo 22, los versos 34 al 40. Presten atención, este es el gran mandamiento. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No lo dejó nada más en el primer mandamiento y en ese gran mandamiento. Dice, y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón. En este punto, primero que nada está hablando y dice, ¿cómo debo de amar al Señor? Con todo. Con todo. Con todo lo necesario. Con toda tu vida. Y en todo momento. No es nada más de un momentito, no es nada más de a ver qué pasa y si tengo ganas, no. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso implica ceder nuestra vida al Señor. Como lo he comentado ya en algunas ocasiones, en la obediencia a Dios no hay falla, mis hermanos. No hay falla. Puede ser que nos haga pasar por situaciones difíciles, sí. Pero cuando vamos de su mano, vamos a salir. Cuando vamos de su mano, en medio de cualquier situación que estemos, con un brazo quebrado, mi hermana, sí. Con dificultades allá afuera, sí. Pero de la mano del Señor. Y lo demás que venga. Que venga. Les decía, la iglesia, Dios está aquí, tiene ese gran compromiso con el gran mandamiento para cumplir con la gran comisión. ¿Y cuál es esa? Mateo 28, de los versos 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, estamos hablando del Jesús resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les recalco el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me regreso al que le estábamos leyendo. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles estaban cumpliendo con esa función. Estaban enseñándoles todo lo que el Señor Jesús les había encomendado. Bueno, pues esta iglesia, mis hermanos, hace lo mismo. Hace lo mismo totalmente. Y todo lo anterior se los menciono porque es el soporte bíblico de las actividades de esta iglesia. Una de las cosas es que tenemos unos grupos de estudio bíblico que conocemos nosotros como grupos conexión. Eso. Y en esos grupos conexión hay grupos de jóvenes, otra vez. Eso. Pero también hay grupos de adultos. Martes, miércoles y jueves se reúnen esos grupos virtualmente. En algunos casos se reúnen de manera presencial aquí. En la mañana comentaba, porque me tocó también en la mañana, y les decía, los del martes lo hacen, los del jueves también. Voy a tener que hablar con el del miércoles porque no ha tenido ninguna reunión. Entonces, le voy a jalar las orejas. Soy yo, así es de que... Digo, para los amigos que nos están viendo por Facebook, así es de que no empiecen con cosas. Estamos trabajando de la misma manera que aquella iglesia primitiva, enseñándoles a todo mundo. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, que en algún momento esos nuevos son los alumnos, pero a la vuelta de un tiempo, esos alumnos se convertirán en los maestros. En algún momento yo estuve recibiendo toda esta información, mis hermanos. Pasé por aquellos compromisos en aquel entonces cuando empezábamos, y honestamente en aquel entonces no veía yo que llegara este momento. Bendito sea Dios, se dio. Y qué bueno. Llega un momento en que creces y dejas de ser esa ovejita que necesitaba cuidados intensivos para convertirse ya ahora, aunque no lo queramos, en un maestro.
Habrá otras personas que necesitan también empezar. Y aquí hay maestros ya desde hace tiempo, y hay maestras desde hace tiempo. Y me da muchísimo gusto y le doy gracias a Dios por todo este desarrollo de la iglesia. Tenemos también lo que se llama el Instituto Bíblico. En ese Instituto Bíblico ahondamos un poquito más en la palabra del Señor. Nos metemos a estudiar un poco más fuerte los libros de la Biblia. Y habrá algunos temas que son importantes para la gente de la iglesia, por ejemplo, como padres de familia, como matrimonios, etcétera, etcétera. Pero siempre es algo bíblico y basado obviamente todo en la palabra del Señor. En los grupos Conexión, por si alguno no está, se está perdiendo también de un tiempo en donde tenemos esa intimidad entre nosotros, de poder estar orando por cosas que nada más a nosotros nos compete. Y son cosas tan íntimas que ni siquiera lo compartimos fuera. Tenemos un dicho, lo que se dice en el grupo, se queda en el grupo. Hay esa intimidad, de tal manera que todo lo que esté ahí, ahí se queda. Lo platicamos, lo comentamos entre nosotros, oramos por esas situaciones, que les digo, en muchas ocasiones son cuestiones íntimas. Ahora, también se desarrolla una amistad. ¿Somos hermanos en Cristo? Sí. Pero también se va desarrollando una amistad. Y vamos creciendo en eso. Y vamos viéndonos cada vez con más confianza en todos los sentidos. Quiero llevarlos, por favor, y acompáñenme con su vista en 1 Timoteo, capítulo 2, los versos del 1 al 6. 1 Timoteo, capítulo 2, los versos del 1 al 6. Les recalco, mis hermanos, para la iglesia Dios está aquí, para nosotros es sumamente importante que todos nos integremos a un grupo Conexión. Es importante porque vamos conociendo más acerca del Señor. No tanto por el simple hecho de decir, véngase, vamos a tener una reunión, etc. No. El objetivo primario es que conozcamos acerca del Señor. Bien, dice la palabra del Señor, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Verso 4, presten atención. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Les repito el verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo voy a llegar al conocimiento de la verdad si no estoy adentrándome en su palabra? ¿Cómo voy a tener más sabiduría si no estoy conociendo de lo que el Señor quiere? Les digo, aquí está todo lo que necesitamos, todos los sís y todos los nos que el Señor nos pone, todo está aquí, absolutamente todo. Así es de que, si queremos tener mayor certeza en nuestras decisiones, obviamente nos ponemos en las manos de Dios. Pero ver su palabra, estudiar su palabra, nos ayuda muchísimo a mejorar precisamente la toma de decisiones. En esta siguiente diapositiva va a aparecer una palabra media rara. Pero no es otra más que compañerismo. ¿Otra vez? Eso es. Muy bien. Leyendo esa segunda parte del verso 42 dice, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. A la comunión fraternal. Eso es muy interesante el concepto. En la siguiente diapositiva van a ver ustedes. Esta es una palabra de origen griego. Y se oye ahí medio fantoche, pero la puse nada más para que vean cómo se ve. Koinonía. Significa comunión, compañerismo o participación en común. En el contexto bíblico se refiere a la unidad espiritual entre creyentes. Fíjense bien. Se refiere a la unidad espiritual entre creyentes basada en su relación con Cristo. Ojo, esa es la clave en todo esto. La koinonía, mis hermanos, es más que un simple grupo de asistentes al templo. Se trata más bien de una familia que vive en el amor del Señor y por tanto
nos servimos y apoyamos mutuamente. ¿Habemos hermanos de sangre? Sí. Pero nosotros, gracias a Dios, somos hermanos en la fe. Somos hijos de Dios, cantábamos hace un minuto. Y si todos somos hijos de Dios, luego entonces somos hermanos entre nosotros. Y si somos hermanos, debemos de vernos así, con amor. La clave de todo esto es en el amor del Señor. Eso es lo que nos debe de hacer totalmente diferentes, mis hermanos. No dejemos el compañerismo simplemente en los festejos que tenemos de cuando en cuando en el templo. Qué bueno que vengan, no voy a decir que no. Pero no lo dejemos simplemente en eso. Vivámoslo de una manera total y real. Todos nos necesitamos, esa es la realidad. Todos nos necesitamos. Y es mejor que estemos todos juntos a que andemos separados. Alguna vez, poniéndome a ver ahí los documentales acerca de los animalitos, nos encanta ver eso, pero luego ven ustedes a las leonas, que son las que cazan, son las hembras, no es el león, curioso, pero así es. Y es curioso porque es el primero que come. Y cuando eligen a uno, no lo eligen nada más al Viva México. Buscan al más débil, buscan al separado, buscan al que está mal. Entonces, mis hermanos, no dejemos, porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos separemos, mantengámonos en el grupo, fortalezcámonos unos a otros, mis hermanos. Y una de las maneras en que nos fortalecemos es a través de la oración. Y dice el final, el punto final del verso 42, y a la oración. Están compartiendo un momento fraternal, un momento incluso con las comidas, pasándola bien, pero dice, y a la oración. Nada más por verlo, pero lo vamos a ver muy poquito, porque la oración se presta para toda una predicación y hasta varias. ¿Por qué orar, mis hermanos? ¿Cómo hacerlo? ¿Funciona? Díganme ustedes, ¿funciona? Totalmente. ¿Cada cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Fíjense lo que dice el Señor en el tema de la oración. Lo vemos en Mateo capítulo 6, los versos del 5 al 13. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Mateo capítulo 6, del 5 al 13. Amén, perfecto. Dice la palabra del Señor. Y presten atención, es el Señor Jesús el que está hablando en este momento en el texto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Wow, el Señor nos deja muy en claro. ¿A quién le dirigimos la oración? Al Padre Celestial, al Padre que está en los cielos. Créanme que en aquel entonces, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y él dice, Padre nuestro, causó un revuelo tremendo en el tema de la religiosidad, porque jamás se habían referido a él como el Padre. Y él lo acerca de tal manera que dice, es nuestro Padre, y hay que acercarnos. Y luego dice, hágase tu voluntad.
Y a veces oramos, casi como dictándole al Señor, como una lista de pedidos. Señor, quiero esto y esto y esto y esto, como los niños de Navidad, con una lista que no se termina en papel oficio. No es así. Dice, y hágase tu voluntad. Acuérdense que el propio Señor Jesús, estando en aquel jardín de Getsemaní, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es el mismo Jesús el que está orando al Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor tiene propósito en cada cosa. Sí, hay peticiones que hay que poner en sus manos totalmente. Hay que decirle, Señor, tú dijiste que esas peticiones del corazón las pongamos en tus manos. Pero hay una voluntad suprema, soberana del Señor, que está por encima de cualquiera de nosotros. Pero va más allá en todo esto. En ese momento dice, y danos el pan de cada día. Lo parafraseo. Hoy, bendito sea Dios, pasa la despensa. ¿Y para cuánto tiempo te llevas despensa a tu casa? Normalmente. ¿Para una semana? Casi que habría que cambiarle y ponerle, y danos la despensa de la semana. El Señor va más allá en todo esto. En todo esto. Pero hay una cosa, hay una condicionante muy interesante. Dice el verso 12, y perdónanos nuestras deudas. Y eso es padrísimo. Señor, perdona nuestras deudas. Bien. Pero el problema dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, híjole. Y ahí ya no, como que ya no me gustó mucho. El problema es que es una condicionante. Y que tenemos que vivir en esa idea. ¿Quieres el perdón del Señor? Tienes que perdonar a los demás. Facilito. Bueno, sí, los voy a perdonar, pero mañana. Bueno, pues entonces espérate mañana. Cambian las cosas. Quiero compartirles un ejemplo, un pequeño ejemplo de una oración sumamente efectiva. Está en Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso de los versos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, los versos 9 y 10. Se los comparto porque de veras es muy pequeña y es sumamente efectiva. Primera de Crónicas, capítulo 4, los versos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Cada vez que le decía Jabes, se acordaba de los dolores. Jabesito, ven para acá. Era Lolo, es Lolito. E invocó Jabes, fíjense bien lo que dice aquí. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Qué maravilla! Y le otorgó el Señor lo que pidió. No pidió poca cosa, ¿eh? Si me dieras bendición. Y si lo dice con un sí condicionado, si quieres. Si quieres, bendíceme, Señor. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Qué implica todo eso? No sé, ensancha, agranda mi negocio, agranda mi casa. Y si tu mano estuviera conmigo, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Que la protección del Señor está ahí. Que la provisión del Señor está ahí. Que su presencia está ahí. Y dice al final, y le otorgó Dios lo que pidió. Así. Sencillito. ¿Cuándo orar? Aquí les voy a pedir que me lo digan de memoria. 1 Tesalonicenses 5:17. Sí se lo sabe. Orad sin eso. Orad sin cesar. ¿Cada cuándo vamos a orar? Siempre. Siempre. Si estás en una fila, en lugar de quejarte porque faltan todavía como 2 personas para que te atiendan, ora. Si estás en el tráfico y van a hacer 3 o 4 cambios de luz en el semáforo, ora. Ora para que el Señor te dé paz. Ora para que el Señor te bendiga. Ora para que el Señor vea a tu familia. Ora. Ora por todo. Ora por todo. Y quiero darles 2 ejemplos. Uno es un ejemplo de cómo el Señor responde en el sí. Y el otro es por qué no responde que sí.
Ahí les va. Segunda de Crónicas, capítulo 1, los versos del 7 al 12. Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 7 al 12. Presten mucha atención, mis hermanos, de veras que están bien interesantes. Dice la palabra del Señor. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Oh, imagínense. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que se vengan después de ti. Wow. ¿Se fijan? Y dice el Señor, por cuanto no pediste. ¿Qué podríamos decir? ¿Necedades? A lo mejor. Pediste sabiduría y ciencia para dirigir a mi pueblo. Perfecto. Pero el Señor no lo dejó ahí nada más. Conoce tu corazón. Y conocía el corazón de Salomón. Y porque lo conocía, dijo, te voy a dar además de eso, todo esto. Ese es el lado del sí, que va más allá de lo que pedimos. Pero luego, y les compartía yo hace unos días, hace unas semanas, Santiago capítulo 4, el verso 3. Aquí es el por qué no. Santiago capítulo 4, verso 3. Dice la palabra del Señor, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus cosas. Qué tremendo, mis hermanos. Se los dejo como ejemplos de cómo sí y cómo no. Entonces, que nuestro corazón esté de la mano del Señor, y les aseguro que las cosas van a funcionar. Muy bien. En el siguiente concepto que quiero compartirles, vienen los versos 44 y 45. Y dice, apoyándose unos a otros. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Tratemos de ubicarnos en aquel entonces, les digo. Imagínense que estábamos oyendo al apóstol Pedro y nos llegó el Espíritu y nos dio esa misericordia para convertirnos en sus hijos. Ahora ya soy su hijo. Ahora, oye, Pedro, ¿dónde dijiste que te reúnes? Allá en la casa de los hermanos, del hermano David. Ah, bueno, pues vámonos para allá, y allá voy. Pero el lugar donde yo trabajaba, no veían con buenos ojos a estas personas. Oye, ¿vas a juntarte allá? Sí, pues ¿sabes qué? Te quedas sin trabajo. No sé, hoy piénsenlo un poquito. Cuando ustedes se convirtieron, ¿tuvieron por ahí algún rechazo? ¿Los vieron diferentes en el grupo donde estaban? No, hombre, ¿sabes qué? Ahora te haces bien aburrido. Es que ya no tomas, por eso ya no eres gracioso. Ya no es lo mismo contigo. Te van haciendo a un lado. Pues a estas personas los fueron haciendo a un lado. Algunos quizás se quedaron sin trabajo, pero dice aquí, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Igual habría otros que tenían de más, qué bueno. Pero todos complementaban lo que otros faltaba. Todos se veían de tal manera que no había ningún problema en necesidad. Todo se resolvía. Y todo se resuelve, mis hermanos, por el amor que hay en el Señor. Pablo nos escribe en Colosenses capítulo 3, los versos 12 al 17. Escuchen, por favor, Colosenses 3, del 12 al 17. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las palabras claves que quiero que vean al final del versículo de 14, en el medio dice: sobre todas estas cosas, vestíos de amor. ¿Y de qué amor se refiere? Del amor del Señor. De ese amor que no se acaba. De ese amor que no cambia. De ese amor que está todo el tiempo. De ese amor que no te va a dejar nunca. De ese amor que nos habla en 1 Corintios 13, por ahí en los versículos primeros. En Gálatas 6:2, Pablo escribe: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya les he compartido ese ejemplo de que si tuviéramos una barra de acero, digamos de unos 3 metros de longitud, y que pese y que mida, o sea, unas 3 pulgadas de diámetro. Vamos a suponer que pese, no estoy seguro, pero vamos a suponer que pese unos 150 kilos, 200 kilos. Y quiero levantarla yo solo. ¿Saben cuándo lo voy a hacer? Nunca. Digo, por más que quieras, ni cuando era joven, yo creo. Ahorita pues me despajaringo todo, pero ahí lo voy a tratar de hacer. No puedo. Pero ¿saben qué? Le voy a hablar a mi hermano Julio. Le voy a hablar a mi hermano David. A mi hermano Alberto. A los chicos de allá. A Aldo, a Isaac. Y entre todos les aseguro que la levantamos. Les aseguro que la levantamos. Porque estamos soportando las cargas entre todos. No estamos solos, mis hermanos. Y la idea del Señor es que no estemos solos. Y que la carga que traigamos, por muy grande que sea, entre toda la iglesia la puede levantar. Puede ser que algo resulte sumamente pesado para uno, pero no para todos. Y puede ser que estemos tratando, a lo mejor, con el tema del orgullo. No, es que yo no necesito de nadie. No, sí. Como cristianos necesitamos, incluso como humildad necesitamos reconocer que necesito de otros hermanos. Así es de que vivamos en esa idea de apoyándonos unos a otros. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Apoyándose unos a otros. Brincamos al verso 46 y habla de 2 conceptos muy padres. Bueno, 3. Dice la palabra del Señor: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Una cosa, adoraban. 2, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo. Y otra, y generosidad. Sobre estos 3 puntos quiero compartirles, mis hermanos. Adorar no es tan solo cantar, que es bueno hacerlo, definitivamente que hay que hacerlo. Pero adorar es una forma de vida cristiana. Es decirle, Señor, con mi vida, donde esté, voy a estar adorándote. ¿Cómo? Dando lo mejor de mí en donde esté. En mi trabajo, en mi escuela. Bueno, tu ex escuela. Sí, ya eso fue hace mucho. No, vas a tomar una maestría. Y en todo debemos de glorificar el nombre de nuestro Señor. Que todo mundo se dé cuenta de que lo que hacemos, lo hacemos para darle la gloria al Señor. ¿Soy el mejor técnico radiólogo? Sí, voy a hacer lo mejor para ser el mejor en todo esto. Que cuando pregunten por quién voy a hablar, búscate a Julio, él es el mejor. Que lo que hagamos, lo hagamos con ese gusto y con ese gozo en el Señor. Cualquier cosa. Oye, se descompuso una máquina. No batalles, háblale a David. Él es el que nos saca todos los problemas de aquí.
Todas estas situaciones, mis hermanos, deben de hablar, mi vida debe de hablar de la presencia del Señor en mí, de la forma en cómo trato a las personas, de la forma en cómo vivo mi cristiandad, en todos los sentidos, mis hermanos. La adoración, les digo, implica una decisión y una actitud de reverencia que debe de salir de nuestro corazón, para el Señor, para el Señor. Ahora, habla de gozo. Y les digo, para mí, el mero hecho de simplemente porque soy un hijo de Dios, debe de haber gozo en mi vida. Totalmente. Paula, ¿nos haces el favor de leernos el Salmo 16, verso 11? Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Dice el Señor a través del salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cantábamos hace un momento, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Por tanto, tenemos al Señor en nosotros. Por tanto, su presencia está en nosotros. Por tanto, debería existir un gozo en nosotros a pesar de la circunstancia que estemos viviendo. Simple y sencillamente por su presencia en nuestra vida. Lo dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y luego dice, delicias a tu diestra por el día de hoy. ¿No? Dice por siempre. Por siempre. Y en esa idea debemos de decir, Señor, a lo mejor lo que estamos viviendo, lo que estoy pasando hoy, no es muy agradable, pero dice aquí que debo tener gozo. Y eso me debe de impulsar a que realmente haya ese gozo en el Señor. Ojo con esto, no estoy hablando de felicidad. A veces nos sentimos muy a gusto. Oye, te compraste un carro último modelo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Felicidades. Y estás feliz porque lo sacaste de la agencia. Pero ese carro se va a hacer viejo. Dentro de 5 años a lo mejor ya no va a ser, pues sí, está bien, pero como que ya no. ¿Qué pasó con aquel gusto que traías? El gozo es constante, no importando las circunstancias que vivamos. La alegría puede pasar, esa es efímera. Pero el gozo en el Señor se debe de mantener por esa presencia que tenemos en Él. Nada más por eso. Y habla de generosidad. ¿Qué es generosidad? En esta última parte del versículo dice, y generosidad, ¿qué es? Les voy a leer, dice, la generosidad es una cualidad que se caracteriza por tener disposición para hacer el bien, para ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar nada a cambio. Una persona dotada con la virtud de la generosidad es una persona generosa, es decir, alguien noble que da, comparte, ofrece y actúa con buen ánimo por el bien común. La generosidad se asocia normalmente al altruismo, la solidaridad y la filantropía. Y unos conceptos opuestos a la generosidad vendrían siendo la avaricia, la codicia y el egoísmo. Pues mis hermanos, esto viene en una referencia no bíblica. Pues nosotros como cristianos, así nada más porque lo somos, debemos de ser generosos. Y no lo reduzcan, por favor, al tema material. Nuestra generosidad debe ir incluso con nuestro tiempo. Habrá personas que necesiten ser escuchadas. Bueno, pues tienes tiempo, dáselo. Dáselo. Habrá personas que necesiten que ores por ellas. Dale ese tiempo. Eso es ser generoso. No lo reduzcamos simple y sencillamente a cosas materiales. Ah, bueno, vamos a dar 100 pesos. Iglesia, di 100 pesos para esto. No. Seamos generosos en todos los sentidos. No lo reduzcamos simplemente a algo material. Que haya esa disposición para ayudarnos. Que haya esa disposición para servirnos. Que haya ese amor en nosotros que nos impulse a apoyarnos mutuamente. Como punto final, viene una respuesta de Dios en el versículo 47. Viene una respuesta del Señor a la iglesia. Dice el texto, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¡Qué maravilla!
Entonces, hablamos de compañerismo. Y si nos queremos poner muy cristianos, hablamos de koinonía. Hablamos de gozo. Hablamos de apoyarnos. Hablamos de ser generosos. Hablamos de vivir una vida cristiana plena, en todos los sentidos, sin limitaciones. ¿Cómo estamos viviendo esa vida hoy, mis hermanos? ¿Cómo estamos disfrutando la vida cristiana? Es precioso ver, en la mañana vino un matrimonio cubano, que es padrísimo. Llegó por ciertas circunstancias con el hermano Abner, los puso en contacto, viven por aquí cerca, y llegaron. Se les recibió, se les hizo una recepción, los saludamos todo el mundo. ¡Qué padre! Que podamos mostrarles el amor entre nosotros, mis hermanos. Mostrarnos ese amor. Ya nos conocemos de hace rato. Y lo vivimos. Y lo palpamos. Pero incluso les animo para que no nada más lo vivamos aquí en la iglesia, sino allá afuera. Oye, es que no lo merecen. Nosotros tampoco. Oye, es que no son. Sí, y así éramos nosotros. Esos vecinos gorrosos, hay que orar por ellos. Y hay que decirles, ¿sabes qué? Dios te ama. Hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, sí. Pero dice aquí, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Todo el tiempo alabando a Dios. Eso es cantar, mis hermanos. Y bien dijo ahorita Monse, los salmos son cantos. Disfruta cantando. Disfruta alabando al Señor. Hombre, que a lo mejor no tengo la virtud de cantar, no le hace. Siempre le he dicho, mis hermanos, si tú como padre ves a tu hijo o a tu hija a los 3 años cantándote, y perdón, a lo mejor algunos no, pero algunos sí, cantando a ese niño como una urraca, y dices tú, qué lindo mi niño, qué hermoso canta. Bueno, pues el Señor, no digo que cantemos como urracas, pero tiene esa gran amabilidad con nosotros, esa misericordia de decir con todo, vente hijito, vente hijita, qué bueno que estás cantando, qué bueno que estás alabando al Señor. No perdamos el tiempo viendo lo malo de la gente. Vivamos nuestra cristiandad de otra manera. Vivamos como aquellos primeros cristianos, apoyándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, viendo la manera totalmente diferente de cómo podemos vivir. Son algunas disciplinas espirituales. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Qué tanto vas a la Biblia? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto disfrutas esa intimidad con el Señor? ¿Qué tanto estás sirviendo? Y siempre, y otra vez lo repito, mis hermanos, que el motor para servir, que el motor para dar, que el motor para estar aquí sea el amor del Señor. Si no es eso lo que nos impulsa, perdónenme, pero entonces estamos mal. Que sea el amor del Señor y que sea la presencia del Señor que la gente vea, no a nosotros, sino al Señor. Que cuando te vean digan, oye, ¿por qué? ¿Por qué es mi Señor el que me está moviendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Cómo es que haces aquello? Porque el Señor es el que me está moviendo. Así que no queda otra, mis hermanos. Reflejemos el amor del Señor en nuestra vida y tratemos de vivir como aquellos primeros cristianos. Hagámoslo, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, amándonos, apoyándonos, sirviéndonos, viéndonos unos a otros. Que no haya nadie, insisto, que en la familia de nosotros tenga alguna necesidad y que nosotros no seamos capaces de apoyar. Todo esto, siempre les digo, en el amor del Señor. Y esto debe de ser de manera mutua, unos a otros. Hoy voy a ser yo el que ayude, mañana voy a ser a lo mejor el que tengan que ayudarme. Y así es, sin carga, unos por otros.
porque es el amor el que nos empuja. Cuando tengamos o cuando digamos, es que lo tengo que hacer, no lo hagas. No lo hagas. Cuando el Señor te mueva, lo vas a hacer con una sonrisa, lo vas a hacer con gozo, lo vas a hacer con ganas. Si te pesa hacer algo, no lo hagas. Es como cuando damos una ofrenda. Hay que hacerlo con gusto. Si no, mejor no lo hagamos. Así es de que, mis hermanos, ¿les parece si oramos? Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tus palabras. Gracias, mi Señor, por ese amor que pones en nuestros corazones. Y, Padre, tenos paciencia en todo esto. Y sigue, Señor, alimentando nuestros corazones con ese amor tuyo. Señor, que no seamos capaces de contenerlo, que se derrame totalmente. Y que podamos, Señor, servir a otros. Que podamos, Señor, ser una iglesia en donde veamos cómo, Señor, vas agregando a esas personas aquí. Padre, todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mi hermano Julio, ¿te molesto si tomas la ofrenda, por favor?